Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: La vacuna divina contra el virus y la iniquidad. Título de la semana: El misterio de la iniquidad 2. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Jueves: La manifestación del hombre de pecado. Leer con oración. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. El misterio de la iniquidad está relacionado con el hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3. Que todavía no aparece, pero entre los bastidores ya ha pavimentado el camino para su aparición. No todos los que son infectados con el nuevo coronavirus tienen síntomas, sino que permanecen siendo asintomáticos, sin percibir que están contaminados. No obstante, al entrar en contacto con alguien, ellos pueden transmitir el virus. Del mismo modo, el virus de la iniquidad está en muchas personas en todo el mundo. Debemos tener cuidado y vacunarnos con la palabra de Dios. La inmunización ocurre por la palabra de fe, esa fe objetiva que Dios quiere infundir en nosotros. El Evangelio de Mateo está escrito: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El objetivo principal del misterio de la iniquidad, que opera entre los bastidores, es la mente de las personas. Hoy el medio que el enemigo usa para atacar a la mente de las personas es el Internet. Y para los más jóvenes, usa los videojuegos. Es impresionante cómo los videojuegos envuelven y controlan a las personas, quienes quedan presas y no logran liberarse de ellos. La palabra iniquidad en griego es anomia, que denota ausencia de ley. Hoy en día las leyes están siendo derribadas. Antiguamente la moralidad restringía a las personas, pero ahora todo está permitido. Hay una libertad total y no existen más las restricciones. Eso es la iniquidad. En otro versículo leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:8. La palabra destruir quiere decir anular. El inicuo es el hombre de pecado, del versículo 3. No seguirá ninguna ley, por eso es llamado inicuo. El prefijo in, en iniquidad, quiere decir sin, es decir, sin equidad, sin ninguna ley. Él no se somete a ninguna ley, por eso tendrá un poder ilimitado. Lo que restringe a la persona es la ley. Alguien que no está bajo ninguna ley tiene un gran poder. Por eso los gobernantes corruptos son poderosos, porque no siguen ninguna norma. Por el contrario, usan su poder y pasan por encima de cualquier ley. Él se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, al punto de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Volviendo a Segunda de Tesalonicenses 2:8, cuando el Señor se manifieste en su venida, al descender de las nubes con su ejército en la batalla de Armagedón, Él matará al inicuo con su espíritu, con su soplo. Ese espíritu en griego es pneuma, que también es traducido como soplo. Vamos a leer algunos versículos. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Job 4:9. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11:4. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. De acuerdo con Efesios, vemos que esa espada es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Entonces leemos: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, 21. Para ellos no habrá juicio, pues ya van a inaugurar el lago de fuego.